Bien, vamos a ver la última parte del principio psicológico antropológico. Valores y sistemas. Vamos a ver las características de los valores más comunes. Dependencia. Todo valor necesita de un depositario, es decir, de un objeto. Por ejemplo, el valor de la belleza necesita un cuadro, una escultura. El valor de la elegancia necesita un vestido, ¿verdad? Una apariencia física. Entonces, en este caso, estos elementos que sirven para categorizar, aunque no son esenciales para la existencia del objeto, es decir, la belleza existe aun cuando no tengamos un cuadro, pero entendemos el concepto de belleza. La elegancia existe aunque no tengamos a alguien elegante al frente, pero entendemos el sentido de la elegancia. Sirve simplemente para agregarle valor a los objetos. Número dos, la polaridad. Siempre presentan una dualidad valor-antivalor. Por ejemplo, el valor de la paz tiene un antivalor, que es el valor de la guerra. El antivalor, perdón, de la guerra. El amor tiene al odio, la innovación al conservadurismo, la estética al caos. Siempre vamos a encontrar entre la serie de valores positivos un opuesto, ¿verdad? Un valor negativo, se podría decir, o antivalor. Número 3, jerarquía. Respecto a la jerarquía, pues significa que tienen un orden, una gradación. Y aquí hay pues varios filósofos morales e incluso psicólogos que han atendido a buscar cuál es esta jerarquía, cuál es el orden normal de los valores. Y por ejemplo aparece esta categoría de buscar lo primero los valores vitales, ¿verdad? Los orgánicos, luego los valores técnicos, luego los valores estéticos, luego los intelectuales, luego los morales y luego los cívicos. Por último, los espirituales o de autorrealización. Esta jerarquía fue la que estableció Abraham Maslow, este famoso psicólogo. Se estudia en la psicología esta pirámide de los valores, es la más conocida. Pero también hay otra jerarquía que quiero mostrarles. La jerarquía de Max Scheler, que dice que primero son los biológicos no racionales, como el placer o el dolor. Ahí está el mantenimiento, el crecimiento, la salud, la agilidad, el placer, la afectividad, el instinto. También está la categoría de los submorales, de lo que es noble, de lo que es común, como lo sano y lo insano. Ahí están los valores económicos, culturales, los lúdicos o de entretenimiento, los políticos, los sociales, técnicos y empresariales. También está la categoría de los morales, estéticos, jurídicos y de conocimiento, donde está la amistad, la disciplina, la sinceridad, la solidaridad, la lealtad, la humildad, el respeto, y los trascendentales, que son el bien, la verdad, la justicia, el amor, el orden, la unidad, la belleza. Esta es la categorización de Max Scheler, un poquito similar a la de Abraham Maslow. Y un ejercicio muy interesante que se puede practicar en grupos de análisis es establecer una especie de árbol genealógico de los valores. Por ejemplo, y elaboré un pequeño árbol para que vean cómo sería. La semilla para todos los valores podría estar en el intelecto. El intelecto es el que se encarga de valorar las cosas. También podríamos colocar aquí la voluntad, pero igual, he comenzado con la semillita, que es el intelecto. El intelecto nos permite racionalizar la valoración de las cosas. Una vez sembrado ese arbolito, se crece obviamente un gran tronco con una cantidad de valores. Del intelecto viene la capacidad de razón, el valor de la lógica, el valor de la reflexión, el valor del descubrimiento, del aprendizaje, del conocimiento, de la creatividad. Después viene del aprendizaje y descubrimiento, viene el estímulo, el desafío, la adaptabilidad, la empatía, la cordialidad, la tolerancia, el respeto, la simpatía, el agrado nace de la simpatía, la amistad nace del agrado, ¿verdad? Y el respeto y la amistad llevan al amor. También podríamos ver que la enseñanza lleva a la compasión y al desinterés por los demás, al altruismo mismo. Se trata de inculcar este valor en la enseñanza. El altruismo lleva a la cooperación, ¿verdad? Pero también está la generosidad que nace del desinterés, la solidaridad y la gratitud, la imaginación, la inventiva, la crítica, ¿verdad? La crítica lleva al optimismo, porque no se requiere ser crítico para ser simplemente negativo, sino es buscando el optimismo, las cosas buenas. El optimismo crea determinación, también la determinación necesita de la disciplina, la determinación genera disciplina, la disciplina puntualidad, la puntualidad eficacia, la disciplina también genera ahorro,
Y la eficacia más la eficiencia lleva a la calidad, al fruto de la calidad. También tenemos que la inventiva lleva a la utilidad, al logro, al mérito, a la satisfacción, por tanto a la excelencia, porque la inventiva lleva a la verdad a la humildad, y eso crea satisfacción también y llega a la excelencia. Tenemos que la imaginación lleva a la originalidad lleva al arte, el arte al poder, el poder al orden, el orden y la elegancia con la reputación, ¿verdad? La elegancia lleva al encanto, el encanto de ahí sale la belleza, el orden genera ética, la ética prudencia, la prudencia los valores como fortaleza y otras virtudes, la virtud como la templanza, y la templanza lleva a la libertad, la fortaleza lleva a la justicia y también lleva a la paz. Y estos son los frutos que genera pues este pequeño arbolito. Y del último fruto, cuando yo logra madurar, que es el amor, pues sale un último fruto que por madurez se alcanza también, que es la perfección, según lo que me enseñan también las religiones. Una vez alcanzando la perfección en el amor, ¿verdad? Se alcanza la perfección también en la plenitud de la esencia humana. El proceso tecnológico, vamos bien. Les he dejado en la parte de abajo de este video un video también para que lo puedan observar. Se llama Man. Es un video premiado, un video reflexivo que muestra a dónde nos está llevando este progreso tecnológico. Pero vamos a analizar algunos detalles también respecto a este pequeño tema. El progreso tecnológico, inicialmente pues sabemos que estamos en una revolución tecnológica, también una revolución informática y una revolución de la comunicación, pero esto trae sus consecuencias. La consecuencia más común es la explosión de los mercados financieros, la explosión de la red de información y la explosión de la cultura de la humanidad. Se han generado tres grandes explosiones a partir de estas tres grandes revoluciones, pero esto tiene también unas consecuencias un poco también positivas y negativas. Las consecuencias positivas y negativas de esa transformación profunda de los comportamientos humanos a partir de la explosión de la investigación científica, la investigación tecnológica, pues podrían ser más o menos las siguientes, ¿verdad? Ha crecido la solidaridad. Hoy vemos que hay gente que dona órganos, eso nos ha permitido la ciencia médica, por ejemplo. Hay universalización de la cultura, ¿verdad? Hemos aprendido muchos idiomas internacionales, nos ha permitido comunicarnos más, establecer redes de comunicación también. El aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, estos son aspectos positivos. Nos estamos volviendo más una comunidad global. Pero, por el otro lado, en la visión negativa de este fenómeno, también podemos ver que ha crecido el individualismo, incluso en la pareja, hay apetencias económicas exageradas de parte de los empresarios, hay concentración del dinero que crea las grandes brechas entre ricos y pobres en las ciudades, el egoísmo, que se puede notar cada vez más, hay más acaparamiento, hay menos solidaridad, hay subjetivismo en el análisis, el relativismo del cual veníamos hablando, hay abandono de la ética objetiva también, ya nada parece ser importante, ¿verdad? Y la importancia de cada cosa depende del fenómeno individual, ya no hay un criterio universal de validez para los fenómenos, y eso es algo muy peligroso como hemos visto en el tema del relativismo. Por tanto, hay que recuperar algunos principios del pensamiento que deben ser siempre observados. Por ejemplo, el principio de autonomía. Sí es importante tener la capacidad de autogobernarnos, pero también el de reciprocidad. Es importante reconocer que lo que hacemos con nuestros actos, tarde o temprano, alguien los va a necesitar. Otros han generado una sociedad para nosotros, tenemos que también heredar una sociedad mejor a las futuras generaciones. Y el de reflexión, que no podemos evitar el tener una oportunidad para detenernos a observar los actos humanos, ¿verdad? Y empezar a generar crítica, generar criterios también de decisiones y de comportamientos. El siguiente tema es la ética política, el papel del gobernante y del Estado. Y vamos a utilizar a una filósofa de la política para analizar cuál es el recto papel de la política y en qué consistiría la política en el siglo XX y XXI. La solidaridad y política, se dice que la política es el arte de hacer lo posible. Éticamente tal definición es incompleta, por lo cual éticamente deberíamos de hablar de dos horizontes, del arte de hacer posible lo deseable o del arte de hacer deseable lo posible, entendiendo como posible el actuar político y como deseable la ética política. Por tanto, en tal sustitución de ideas, la política debería ser entendida como el arte de hacer posible con la política
la ética de la polis o la ética del Estado, ¿verdad? Es decir, es el arte de hacer ética a la política. Cuando hacemos lo posible con la política, la ética del Estado, hacemos política de manera práctica, pero cuando hacemos el arte de hacer ética en la política, ya no se transforma en política, sino en poliética. Y este término de poliético, ¿verdad? Es un término muy novedoso, porque se ha olvidado en la política el tema de la ética. Y es necesario, en los últimos filósofos que veremos, como Hannah Arendt, a la cual vamos a mencionar, en la necesidad de volver a hacer de la política no un actuar solamente pensando en el Estado, sino también un actuar pensando en la ética, que eso es lo que se ha ido olvidando. Y por lo cual hoy en día mucha gente tiene a la política como sinónimo de corrupción, cuando virtualmente, perdón, cuando originalmente el término era casi sinónimo de la ética del Estado, ¿verdad? Y se ha ido, como digo, extraviando este concepto. El político en Platón. Platón dice que el político está formado para gobernar. Desgraciadamente hemos visto gente que ha accedido al poder que no está formada en la capacidad de dirigir al pueblo. Dos, dice que está formado en la justicia para saber cómo gobernar con ella. Otro detalle importante, muchos de nuestros políticos ya olvidaron por completo lo que significa ser justos, ¿verdad? Hay demasiada venta de influencias, eso es corrupción, ¿verdad? Y obviamente eso jamás llevará a la justicia. En este detalle de la justicia debe haber superado su imaginación, sus creencias y pensamientos propios. Tiene que tener, es decir, tiene que tener libertad de pensamiento, ¿verdad? De todas las doctrinas, dogmas y mitos o tabúes para poder gobernar realmente a una población tan diversa. No puede poner por encima del pueblo, del bien común, sus creencias personales. Además, debe adquirir la idea del bien mediante el método dialéctico, es decir, mediante el diálogo, el parlamento, ¿verdad? La decisión en conjunto, mediante ese ejercicio de dialogar con otros, tiene que aprender a adquirir cuál es la idea, cuál es el bien común que hay que procurar. Tres, debe estar dispuesto a gobernar sin intereses personales. Debe estar obviamente subordinada su libertad individual a la libertad social. En este caso también sus gustos personales a la necesidad del Estado. Esa es la visión que tiene Platón acerca del político y dice que su gobierno será justo siempre que comerciantes y militares cumplan su función social. Otro gran problema. Platón mencionaba, vimos en la diapositiva cuando tratábamos el tema de la historicidad o el principio genético histórico de la ética, miramos que Platón le daba a cada una de las clases sociales una virtud, ¿verdad? Al rey dijimos que era la prudencia, a los comerciantes la templanza y a los militares la fortaleza. Sin embargo, en la actualidad estos principios no los cumplimos, porque el gobernante es imprudente, el comerciante no ahorra, no tiene templanza para medir sus gustos y preferencias, malgasta su dinero, y el militar no actúa con fortaleza, al contrario, actúa con cobardía porque mata o golpea al inocente, y eso es un acto cobarde. Entonces, hemos perdido completamente el horizonte a nivel de la política, de la rectitud de cada una de las clases sociales. Estas clases sociales siguen siendo las mismas. Está el presidente, ¿verdad? Está el empresario y es el empresario a nivel de escala mayor y escala menor, ¿verdad? De la pequeña y mediana empresa y los militares. Sigue siendo prácticamente las mismas tres clases sociales que Platón había predicho. Entonces, por esa razón tenemos que seguir procurando recuperar nuevamente el sentido de la recta política. En Hannah Arendt es una filósofa, bueno, a ella no le gustaba que le dieran filósofa, ella siempre se presentó como politóloga, pero como la filosofía es caprichosa, siempre le da título de filósofo a quien lo fue, no porque lo aceptara, sino porque lo era. Como por ejemplo, vaya, se le ha dado el título de filósofo a Stephen Hawking, aunque él es físico. Y solo por la obra de la breve historia del tiempo, que es más bien una obra filosófica sobre la astronomía, eh, porque trata de indagar, de especular, de mencionar lo que falta por descubrir, es una reflexión realmente sobre el actuar. En este caso, todo aquel que haya hecho una reflexión sobre la vida, sobre la sociedad, sobre algo actual, es esencialmente un filósofo innato. Entonces a ella le molestaba, pero igual, le quedó siempre el título de filósofa de la política.
Eh, Hannah Arendt tiene una idea de la política, dice que la política la hemos reducido a la estatalidad. Ese es el grave problema que tenemos, porque los medios y los fines de los estados son actualmente antipolíticos por una sencilla razón. Utilizan la coacción. Cuando el Estado usa la fuerza para gobernar, ya no es política. Es otro tipo, es tiranía, ¿verdad? Ya no es política en realidad. Hannah Arendt tiene una visión elitista acerca de la política, al igual que Platón. Platón decía que quien debe gobernar es el filósofo rey, por lo cual, como ya en el siglo XXI, el tema de la economía no es tan determinante, puesto que el Estado va a dar todo lo necesario para el sustento, locomoción y protección del líder o del gobernante, entonces solo hace falta que sea muy capaz, que sea muy prudente, que sea muy sabio, muy inteligente. Entonces, en ese sentido, estamos apuntando tanto con Platón como con Hannah Arendt hacia una política de aristócratas. Son los aristócratas, y hay que recordar qué significa aristocracia, porque a veces la palabra aristocracia como que se vuelve incómoda o molesta para algunos grupos sociales. La palabra aristocracia significa el gobierno de los mejores. ¿Quién debe acceder al poder? El mejor, el más capaz, el más formado, ¿verdad? No gente mediocre, no gente sacada, ¿verdad? Con ignorancia para gobernar con ignorancia. Entonces, en este sentido, hay que coger a la gente más capaz. Y no es una visión equivocada de la política, es todo lo contrario, es la visión más correcta de la política. Deben gobernar los más capaces. En este caso, obviamente, la gente más capaz en la política es la más conocedora sobre el tema de leyes, ¿verdad? La más conocedora en el tema empresarial, porque hay que reconocer que el Estado es una empresa, por lo cual quien debe gobernar debe ver al Estado como una empresa que hay que sostener y levantar incluso, ¿verdad? Mejorar, alcanzar utilidad, condicionar la acción del Estado hacia una acción cada vez más de calidad. Entonces, esa es una visión empresarial realmente la que se ocupa para el gobernante. Tiene que ser una persona experta en industria, experta en empresa, experta en leyes, que tenga las capacidades de gobernar. Desgraciadamente, como hemos visto, no toda la gente que tenga esas tres capacidades o esas tres visiones, ¿verdad? De la ley, la empresa y ¿cómo se llama? La industria, ha llegado al poder. Dice Hannah Arendt, ¿qué es la política? ¿Es una labor, un trabajo o una acción? Y analiza los tres conceptos. Dice que la labor es el nivel más básico de la subsistencia humana. Ahí donde se consiguen los menesteres para dar satisfacción a las necesidades o exigencias más apremiantes de la vida. Sirve para prolongar la existencia, ¿verdad? Para poder trabajar la biología humana. Sirve para procurarme la vida. Y cuando no trabajo, lo más común es que carezca de algo, ¿verdad? Si no elaboro, termino careciendo de comida, de vivienda, de vestido. Mientras que el trabajo es una tarea más ardua, un esfuerzo más arduo para obtener bienes más duraderos o poco degradables, para adquirir el confort. Para eso es el trabajo, para adquirir lo que dijimos anteriormente, el sistema de provisión o calidad de vida. Lo opuesto, pues, es la privación. Quien no trabaja, no coma, decía San Pablo. Entonces, el que no trabaja no tiene los recursos necesarios para poder sostener su educación, su vivienda, sus servicios básicos y todo lo demás. Mientras que la acción dice que es aquello que está libre de coerción, que es espontáneo. Entonces, en ese sentido, trata de decir que la política no es una labor, no es un trabajo, sino que la política es acción. Porque el que llega a la política llega libre, decidió ser candidato y aceptó el cargo. Y es espontáneo porque tiene que tener la vocación de ser un político para poder gobernar correctamente. La diferencia entre la política de Hannah Arendt y la política actual. Según Hannah Arendt, la política es irenárquica. El irenarca en el Imperio Romano era el militar encargado de mantener la paz, por lo cual el deber de la política es el mantenimiento de la paz, mientras que la política actual es conflictiva, genera peleas, riñas, guerras civiles, guerras incluso mundiales. Dice que la política es sin coacción, mientras que la actual es coaccionante y es coaccionada. Coaccionada por influencias de empresarios, coaccionante por el tema de las leyes, ¿verdad? Y esta injusticia al aplicar las leyes. La política verdadera es sin violencia, la actual es con violencia. La política real es clásica, es platónica, gobierna el mejor, ¿verdad? Gobierna el más capaz, gobierna el conocedor, mientras que en la actual pues es maquiavélica, gobierna aquel que ve
simplemente los fines, no piensa en el bien común, piensa solamente en perpetuarse en el poder. Así que es una visión muy moderna de la política, nada que ver con la política clásica. Las guerras, los dictadores, los genocidios, la mentira, la corrupción, etcétera, 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 ha conllevado a la pérdida y desvirtuación del sentido prístino o el sentido puro, el sentido sin ninguna alteración del concepto de política. Y es absolutamente justificable que así haya pasado por tanta barbarie, ¿verdad? Por tanta desconocimiento de lo que clásicamente se enseñaba sobre lo que es realmente la política. Entonces hemos llegado por el pensamiento incluso moderno a esta idea tan errada de lo que significaría gobernar. Yo soy un político honrado, lo que pasa es que nunca he podido demostrarlo, dice la caricatura. Miren qué lamentable estas imágenes, la de las guerras, tanto de derecha como izquierda, ¿verdad? Conservadores, capitalistas, con izquierdas socialistas o comunistas. Y esto es un tema de no acabar. En Honduras estamos exactamente en esa circunstancia y pareciera un tema de no terminar, ¿verdad? Y no digamos en los lugares más extremos como el África, ¿verdad? Donde los musulmanes perfectamente no se tocan el corazón, los grupos extremistas, de asesinar a cientos de personas, ¿verdad? Simplemente por una ideología o política o incluso religiosa. Los modernos confunden la política con aquella política, entre comillas, que destruiría la política verdadera y lo presentan como si fuera inevitable, ¿verdad? Ese gran problema, que hacen creer que ya no hay forma de poder llegar a gobernar como enseñaba Platón, ¿verdad? Como se creía en Hannah Arendt. Creen que la política ya es necesario que siempre tenga que haber, por ejemplo, coerción, que siempre haya coacción de parte del gobierno. El verdadero mundo político es el mundo del consenso, del acuerdo, de las relaciones de cooperación, que prospera en una relación de cordialidad entre iguales. Eso es política, el ponerse de acuerdo. Por eso me gusta mucho el sistema de política en algunos países del parlamento, porque es a través del parlamento, del parlare, del hablar, que nos podemos llegar a mejores decisiones. Se parla, ¿verdad? Se habla, se critica, se establecen criterios y se toma una decisión, ¿verdad? Sin pensar en bancadas, sin pensar en colores políticos, sin pensar en lo que le beneficie a mi presidente, sino pensando en el bien social, en el futuro, pensando en el desarrollo. Entonces, ese tipo de políticas gubernamentales que tienen algunos países, ¿verdad? Incluso en países donde hay rey, donde hay gobierno monárquico, también hay un parlamento. Es decir, además del rey está el parlamento que ayuda al rey a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Que de alguna manera también es un poco influyente en la decisión del rey mismo. Para terminar, dice Hannah Arendt, el quehacer político es la capacidad de actuar concertadamente. El poder es distinto a la fuerza, por lo que poder y violencia no son lo mismo. Al contrario, son opuestos. Así, política y violencia se excluyen. Mientras no cambiemos esta realidad de las políticas latinoamericanas, no vamos a tener jamás una recta política de una patria realmente desarrollada, con una madurez política evidente. Vamos a seguir siempre dando pininos en medio de la oscuridad de la política. Tenemos que ayudar a que socialmente se comprenda este sentido de lo que significa realmente gobernar.